Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Hamás e Israel iniciarían este domingo negociaciones indirectas en El Cairo. Las delegaciones establecerían el protocolo para la liberación de los rehenes y los palestinos detenidos. Donald Trump dijo a Hamás que no tolerará ningún retraso y Benjamin Netanyahu espera tener de vuelta a todos los rehenes en los próximos días. Tenemos reporte desde Tel Aviv. El partido del ex primer ministro Andrej Babis lideró las votaciones en las elecciones parlamentarias en República Checa. El movimiento político obtuvo el 34,7% de los votos. Babis celebró la victoria, a la que calificó de histórica. Sanae Takaishi es la nueva líder del Partido Liberal Democrático de Japón. Se convierte así en la primera mujer en liderar el partido gobernante y probablemente del país para ganar las elecciones primarias celebradas este sábado. Iniciamos hablando de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Benjamin Netanyahu confirmó que Hamás e Israel iniciarían negociaciones indirectas en El Cairo para avanzar en el protocolo de liberación de los rehenes y detenidos palestinos. Esto mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al grupo islamista que no tolerará ningún retraso en la puesta en marcha de su plan para el enclave palestino. Vamos a Tel Aviv con nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. Yanira, muy buena tarde. Benjamin Netanyahu dio un mensaje, el primero tras el anuncio de Hamás para sentarse a negociar la propuesta de Estados Unidos. ¿Qué dijo y cómo avanzan estos primeros pasos para lograr el fin de la ofensiva israelí? Saludos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, así es, dio su discurso y esperanzado dijo de que pronto verá a Israel a todos los rehenes en los próximos días. Dijo también que jamás la única razón por la que va a empezar esas negociaciones indirectas y se ha sumado a ese acuerdo propuesto por Trump es debido a la presión militar y diplomática por parte de Israel. Evidentemente, él volvió, como siempre, a quejarse de la presión nacional e internacional que recibe para, dijo, ceder a Hamás y finalizar su invasión de la Franja de Gaza y los ataques, pero sobre todo lo más importante de su comunicado es que dijo que Israel puede lograr la liberación de todos los rehenes sin retirarse de la Franja de Gaza. Es decir, da esto pie a que cada vez que haya un tropiezo tras la liberación de los rehenes, tal vez una primera retirada a la primera línea de los soldados dará pie a discutir cada posible amenaza que considere Hamás. Es esta una de las cuestiones que evidentemente se ha planteado cuando estaba presentando Trump su propuesta. De hecho, aquí en Israel se ha comentado mucho de si por un lado Netanyahu había tenido que verse empujado y obedecer a Trump, o si de lo contrario, como han revelado algunos funcionarios israelíes, ha sido más bien, o está siendo mejor dicho, algo coordinado con Estados Unidos y que no hay ninguna sorpresa por parte de Israel en cuanto a las negociaciones y los detalles y lo que comunicó Trump, ¿no? Así, Netanyahu lo que ha dicho es que ha enviado un equipo negociador israelí al Cairo para concretar esos detalles técnicos y que tiene la intención, como Estados Unidos, tanto Israel como Estados Unidos, de que esas negociaciones sean cuestión de días. Como bien decía, se producirán en El Cairo y las delegaciones de Hamás e Israel y los enviados de Estados Unidos estarán allí presentes. Yanira, pero pese a la exigencia del republicano sobre el primer ministro israelí para que cese los bombardeos en el devastado enclave palestino, hoy continuaron las operaciones militares. Así es, tras esa advertencia, mejor dicho, de Trump de hay que poner fin a los bombardeos en el terreno. Esto no es lo que ha pasado. También es cierto que todavía no ha habido una firma, que todavía estamos en esa fase de implementación y de ultimar los detalles de cómo ha propuesto Hamás, evidentemente, para poder cerrar un acuerdo. Pero en terreno lo que hemos visto esta jornada es que los bombardeos han continuado en capital de Gaza, en Ciudad de Gaza, pero también en el resto de la franja, produciendo decenas de muertos. Esto, evidentemente,
evidentemente va contra lo que había dicho Trump, es decir, también va contra la orden que había dado Netanyahu al ejército de frenar el avance de Ciudad de Gaza y también solo pasar a unas operaciones más no ofensivas sino defensivas y atacar solo en caso de amenaza, pero lo que hemos visto es que pese a que se han reducido los ataques, han continuado. Evidentemente la población en la Franja de Gaza está exhausta, ruega que termine el horror, evidentemente con esperanza, pero también una esperanza cogida con pinzas. Y aquí me encuentro en la plaza de los familiares de rehenes. Ha habido una multitudinaria protesta con cientos de miles de personas aquí en Israel, pero también en Jerusalén, y también se aferran a esa esperanza. Aquí hemos escuchado aplausos para esa propuesta del presidente Trump para que se liberen a los rehenes y haya un alto al fuego, pero abucheos sonoros contra Netanyahu, a quien piden no boicotear esos acuerdos. Una de las madres de los rehenes, Einat Sangauker, ha dicho que toda la responsabilidad recae en un hombre, y ese hombre es el primer ministro de Israel. Y estos son un poco los ánimos, ¿no? De hasta aquí, del lado de Israel, hasta que no vean en los coches de la Cruz Roja a los rehenes, no habrá alivio. Pero como vemos, en terreno tampoco ha cesado los ataques. Evidentemente la entrada de ayuda es urgente y necesita implementarse después durante estas negociaciones, no antes de estas negociaciones. Es uno de los puntos en cuanto a, mientras Hamás prepara la liberación de los rehenes, también Israel tendrá que preparar el intercambio de presos palestinos y de gazatíes detenidos desde el 7 de octubre de 2023, también sus cuerpos, algunos de ellos, por cada soldado fallecido por parte de Israel, y también evidentemente permitir la apertura de esas rutas para que entre la ayuda en Gaza, que evidentemente es una de las cuestiones más urgentes, junto a productos de medicinas y equipo de infraestructura para poder hacer frente a esta destrucción y esta masacre en Gaza. Así es, Yanira, pues tan solo hoy 57 muertos gazatíes y en total ya son más de 67,000 los muertos a tan solo 3 días de que se cumplan 2 años de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Muchísimas gracias por el reporte desde Tel Aviv. Y en las calles, el descontento contra la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza y del asalto de su ejército a los barcos de la Global Summit Flotilla sigue haciendo eco en varios países del mundo. Las principales ciudades europeas vieron hoy masivas movilizaciones en apoyo a los palestinos, pero también con reclamos a los gobiernos locales, a los que demandan más acciones. Las protestas se intensificaron en países como Italia. Veamos más detalles en el informe de Daci Lanza. Oleada de protestas por Gaza. En las calles de las principales ciudades europeas ondean banderas palestinas este sábado. Creo que hoy estamos aquí y somos un gran número porque lo que está sucediendo en Palestina es inaceptable y la complicidad de nuestro gobierno es inaceptable, por lo que estamos aquí para decirles que no estamos de acuerdo, que no nos representan. ¿Y cuáles son sus esperanzas para el futuro de Palestina? Que Palestina pueda decidir y determinar su propio futuro. Según los organizadores, cerca de 600.000 personas se movilizaron en Roma. Desde que Israel comenzó a bloquear la flotilla internacional con ayuda para Gaza y detuvo a sus activistas el miércoles, surgieron protestas en toda Europa y en otras partes del mundo. En Italia han sido diarias y en múltiples ciudades, con una huelga general el viernes. En Barcelona, otras 50.000 personas, según autoridades, se movilizaron en apoyo a los palestinos y en reclamo al gobierno español. Esto ya es insostenible, tanto por lo que está ocurriendo en Gaza como lo que han hecho la política, que no ha reaccionado como tendría que reaccionar, no ha protegido a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos que han ido ahí de representación para ayudar, con ayuda humanitaria. En las calles de París, un manifestante lleva una paloma blanca en pedido de paz y otros también demandan más reacción al Eliseo. En cuanto al alto el fuego, mientras sigamos suministrando armas, seguiremos teniendo acuerdos con el Estado de Israel. En mi opinión, necesitamos un boicot total y completo de todos los acuerdos existentes y un alto al fuego sobre el terreno. En Londres, al pedido por Gaza, sumaron el apoyo a Palestine Action, grupo ilegalizado, y se vieron nuevas detenciones de manifestantes. Bangkok no estuvo ajeno a las protestas, así como también Macedonia del Norte. El viernes Hamás declaró que aceptaría algunas condiciones del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza. Y un grupo de 137 activistas de 13 nacionalidades que integraban la Global Summit Flotilla aterrizaron hoy en Estambul, según informaron autoridades turcas. Fueron trasladados en un avión de Turkish Airlines y entre ellos hay 36 ciudadanos turcos y otros activistas de nacionalidades como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Italia,
Italia, Suiza, Argelia y Marruecos, entre otros. En más información, según los resultados oficiales, Andrej Babiš es el ganador de las elecciones parlamentarias en República Checa. El populista multimillonario, líder del partido Acción de los Ciudadanos Descontentos, calificó los resultados como históricos y aseguró que buscará liderar un gobierno unipartidista y que dialogará con movimientos políticos críticos con las políticas de la Unión Europea. Desde Praga nos amplía el periodista Daniel Ordóñez. El movimiento ANO del multimillonario Andrej Babiš ha logrado la mayor victoria de la historia moderna de la República Checa. Nadie, después de la recuperación de la democracia en el año 89, había conseguido casi un 35% de los votos y 81 diputados. Eso sí, en una Cámara de 200 escaños, ahora necesita conseguir apoyos, entre otras formaciones, para superar esos 100. Ninguno de ellos será de la actual formación de gobierno saliente. Por lo tanto, le quedan otras dos formaciones con las que, con ambas, lograría pasar esa cantidad. Y esto es lo que más puede preocupar en la Unión Europea. Una de ellas es los motoristas o los automovilistas, según se quiera. La formación con la que ANO se considera más cercana, ya que no en vano, forman parte juntos de la Patriotas por Europa, el grupo europeo que formó junto a Viktor Orbán, el húngaro, la ultraderecha de Vox en España, la Asamblea Nacional de Le Pen en Francia y la Liga de Salvini en Italia. Es un partido conservador, de derechas y euroescéptico. El otro sería Democracia y Libertad y Democracia Directa de Tomio Okamura. Un partido, eso sí, de retórica más bien xenófoba, antiinmigración, y que pide un referéndum de salida de la OTAN y la Unión Europea. Eso sí, estas dos serían líneas rojas para el movimiento ANO, y Babiš declara que esas dos cuestiones están fuera de toda discusión. Ahora vamos a Georgia. Miles de manifestantes se congregaron en el centro de la capital, Tiflis, para exigir la dimisión del gobierno de tendencia prorrusa al que acusan de ilegítimo. Ondeando banderas de Ucrania y de la Unión Europea, los manifestantes rechazaron la permanencia del partido gobernante, El Sueño Georgiano. Las autoridades desplegaron en las calles un nutrido dispositivo policial que lanzó gases lacrimógenos y cañones de agua para impedir así un intento de asalto al Palacio Presidencial. Y finalizamos en Japón. Sanae Takaishi se convirtió en la primera mujer en dirigir el Partido Liberal Democrático de tendencia conservadora y de centro derecha. Su victoria llega tras la renuncia de su expresidente, el actual primer ministro Shigeru Ishiba, quien perdió la mayoría parlamentaria y podría así allanar el camino a su nominación como primera primer ministra del país. Maxime Pluvinet tiene todos los detalles. La primera mujer como previsible mandataria en Japón. En el pasado hubo mujeres emperadoras, pero nunca una mujer ha ocupado el cargo de primera ministra. Así que creo que esto puede ser una oportunidad para que Japón avance. La exministra japonesa del Interior, Sanae Takaishi, se convirtió este sábado en la líder del gobernante Partido Liberal Democrático, lo que le abre la puerta para posiblemente convertirse en la primera líder de Japón. Todos debemos unir fuerzas entre generaciones y trabajar juntos para reconstruir el PLD. Después de todo, ahora nos falta personal, así que todos tendrán que trabajar, todos tendrán que esforzarse al máximo. De 64 años, Takaishi ganó estas primarias del PLD, tras la renuncia el mes pasado del actual primer ministro Shigeru Ishiba a la presidencia del partido. Considerada heredera espiritual del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe, Takaishi tendrá en particular que destacarse en el caso de las negociaciones con Estados Unidos tras la guerra comercial de Donald Trump. Si ocurre algo que no esté en el interés nacional de Japón, creo que debemos decidir lo que tengamos que decidir dentro del marco de las discusiones Japón-Estados Unidos. Takaishi también es considerada cercana a los nacionalistas y comparte opiniones revisionistas sobre el pasado militarista e imperialista de Japón en los años 30 y 40, lo que podría tensar las relaciones con Corea del Sur y China. En su discurso de victoria defendió, por ejemplo, al santuario de Yasukuni, un memorial a los caídos en combate, entre ellos centenares de criminales de guerra japoneses.
El santuario Yasukuni es una instalación central para quienes murieron en la guerra y también un santuario por la paz. Tomaremos decisiones apropiadas en el momento adecuado respecto a cómo realizar los homenajes y cómo orar por la paz. El mandato de Takaishi al frente del PLD durará hasta septiembre de 2027, cuando termina el mandato original de 3 años de Ishiba. Fin del informativo. Hasta la próxima.